Entonces, los tres principales temas de clasificación es orientar a la audiencia, orientar a la tarea y clasificación temática. Existen más clasificaciones, pero estos son los principales y sobre los que nos vamos a describir a continuación. En la clasificación orientada a la tarea dice lo que estamos categorizando no son contenidos informativos, sino funcionalidades o información sobre cómo usar esas funcionalidades. Las categorías deben estar orientadas a la acción y rotuladas normalmente en forma verbal. O sea, la forma de la clasificación orientada a la tarea va a depender de la acción, ¿no? De lo que queremos realizar. Y este tipo de clasificaciones es la más común que encontramos en la mayoría de sistemas o de software. Dense cuenta que, como dice aquí, comenzar, ¿no? Está en una acción de forma verbal, pagar, ¿no? Y está de acuerdo a la acción, a la funcionalidad. Y les comento que esta es la más utilizada al desarrollar un sistema, porque es cuando estamos, por ejemplo, teniendo la opción de guardar, cancelar, modificar, dependiendo de la acción, de la funcionalidad que se quiere, ¿no? Pero eso se llama una clasificación orientada a la tarea, es la más común que vemos sobre todo en los sistemas de software. Tenemos una clasificación orientada a la audiencia, es decir, cuando el producto tiene una audiencia claramente definida y cada uno de sus grupos de usuarios tiene necesidades diferenciadas. Una clasificación útil es la orientada a la audiencia. Y dependiendo a los usuarios va a ser el contenido que se va a estar presentando, ¿no? Un ejemplo de esto también es bastante claro los sistemas o en el software, por ejemplo, cuando dependiendo la persona que está ingresando, se habilitan ciertos botones del sistema, y eso va a ser porque tenemos una clasificación orientada a la audiencia. Dependiendo de los permisos que estamos dando a la persona que está entrando, habilitamos cierto menú, ¿no? Entonces ya ahí estamos clasificando o teniendo una clasificación orientada a la audiencia, porque dependiendo de la persona que entra, el destinatario, el cliente, se pone el menú. Otra es si tenemos un sistema que en donde ya tenemos registrado a los usuarios, y dependiendo a lo mejor su edad, se pone la clasificación de lo que puede ver, ¿no? Ese sería otro ejemplo de clasificación orientada a la audiencia. O si, por ejemplo, al momento que se ingresa, está ingresando un hombre o una mujer, y dependiendo de eso se pone el contenido, ¿no? Entonces ya es una clasificación orientada a la audiencia. Hoy en día la mayoría de las páginas tienen ese tipo de clasificación, porque dependiendo lo que las personas que están entrando, dependiendo de cada uno de nosotros, de los usuarios, nuestro contenido se va adaptando a lo que nosotros vamos buscando o queriendo ver, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de clasificación orientada a la audiencia. Tenemos la clasificación temática. Dice que es la solución más común en clasificación de información por su efectividad de la clasificación temática, en la que los contenidos son agrupados por su similitud temática y normalmente están en sustantivos. Y este tipo de clasificación es la que normalmente vemos siempre en las páginas cuando están clasificando por el contenido, y dentro de un grupo se encuentra otra clasificación, y normalmente dentro de esa subclasificación se puede encontrar otra clasificación que está relacionada con la primera, ¿no? Por ejemplo, este tipo de páginas, ¿no? En donde van clasificando dependiendo del departamento,
y se cuenta como hay un menú principal y sobre ese hay conceptos o palabras que están relacionadas a la primera clasificación, la clasificación principal. Entonces, este es un ejemplo de clasificación temática, ¿no? Que va a depender del contenido o del elemento principal y sobre él se van poniendo otros conceptos, ¿no? Es decir, tienen similitud, ¿no? No, por ejemplo, aquí en zapatos vamos a encontrar algo que está relacionado con mascotas. Tenemos también este otro ejemplo, ¿no? Desde cuenta como está la clasificación principal, que es electrodomésticos, de ahí se deriva electrodomésticos de cocina y de ahí se deriva refrigeradores, lavadoras, secadoras. Y aquí en lavadoras y secadoras no vamos a encontrar, por ejemplo, no sé, una recámara, ¿no? O un comedor, ¿no? Todos los conceptos que están dentro de él tienen similitud en cuanto a la subclasificación y a la otra clasificación y a la clasificación principal. Están relacionados. Esto es la clasificación temática y va a tener similitud. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Esto se refiere a una clasificación temática y que va siempre a... El contenido de ella va a tener similitud al concepto principal. Otra parte importante de lo que llamamos el principio de diseño o los principios de diseño es el color. El color mejora la estética y funciona eficazmente tanto para destacar y organizar elementos como para codificar información. El color siempre nos va a ayudar a poder definir o realzar o diferenciar elementos, ¿no? Pero también debemos de saber utilizarlos. En este caso, por ejemplo, el número de colores dice que se debe delimitar a todos aquellos que pueden procesar el ojo humano desde la primera vez que capta una pantalla, ¿no? Entonces, la teoría nos dice que alrededor de 5 colores dependiendo de la complejidad del diseño. Entonces, por ahí podríamos sacar que, digamos, la media podría ser 5 colores, pero va a depender siempre de la complejidad del diseño. Entre menos colores va a ser mejor siempre. Por ejemplo, dice, cuando el color se utiliza para codificar algún significado, conforme aumenta el número de colores, se reduce la utilidad para esta función. Es decir, si normalmente utilizamos un color para querer resaltar una acción o algo y comenzamos a utilizar este color demasiado en la misma interfaz, entonces se pierde la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, el color rojo y amarillo, dice el color rojo y el amarillo son de advertencia. En las interfaces se usan en acciones como cancelar, ir hacia atrás, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, usamos ya los mismos colores que ya tenemos conocimiento. Por ejemplo, el de para anotar o aceptar, el verde, cancelar el rojo. Y tienen este sentido, ¿no? Para nuestro conocimiento y nuestra conciencia de los que ya hemos usado o visto. La codificación de la información, desde la recomendación lógica, es no incurrir en contradicciones que puedan interferir en la interpretación automática del mensaje. Normalmente siempre colocamos el aceptar en un color verde, ¿no? Y el cancelar en color rojo. O sea, aquí estamos invirtiendo y por lo tanto va a causar confusión y no lo va a comprender bien el usuario, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener una relación entre el color y la acción. Por ejemplo, el color naranja, ese es un color llamativo y es el color de los CTA, los llamados call to action. Llamada de acción, en este caso lo que se refiere a este tipo de acciones es que en el momento en que lo vemos la interfaz, vemos toda la pantalla. Al tener un color llamativo es lo primero que nos va a querer dar la acción de dar clic y lo está proporcionando el color, ¿no? Más llamativo. Y esa es la idea, ¿no? Si empiezo yo todo a poner el mismo color que estoy queriendo que llame la atención, se va a perder. Y estos son, digamos, ejemplos de donde han utilizado este color naranja. Aquí tenemos otro ejemplo de call to action.
en donde, por ejemplo, la interfaz es totalmente en fondo blanco, una imagen, y hay botones de color verde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Esos botones de color verde que me están llamando a querer darle de alta. Y está cumpliendo con la acción, aquí hay un buen uso del color. No todo lo demás es blanco, los colores verdes son los que llaman a querer hacer la acción. Este otro, donde el fondo es color negro y tenemos los botones de color rojo. Entonces esto llama a querer que yo haga inicio de sesión o que yo me una, ¿no?, a la compañía. Y así estaríamos viendo los demás colores. Por lo pronto continuaremos en la siguiente clase.